Imagina una escena cotidiana. Estás en una cafetería esperando tu pedido mientras observas a la gente alrededor. Hay varios grupos conversando, cada uno con su dinámica propia. Algunas personas se ríen entre sí, otras discuten sobre algún tema de actualidad, y también ves a alguien en un rincón, leyendo tranquilo un libro. Tú quisieras unirte a algún grupo, compartir ideas, tal vez hacer un nuevo amigo. Pero antes de lanzarte, reflexionas. ¿Qué tan adecuado es presentarte sin ser invitado, forzando la situación? ¿De qué sirve insistir cuando la otra parte no muestra la misma disposición? La filosofía estoica, practicada en la antigüedad por pensadores como Epicteto, Marco Aurelio o Séneca, ofrece una perspectiva valiosa ante esta cuestión. Los estoicos enseñaban que nuestra paz interior se basa en distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende. No podemos forzar el interés, la atención o la simpatía ajena, del mismo modo que no podemos controlar el clima o detener el curso de un río con las manos. La búsqueda de imponer nuestra presencia ante quienes no la solicitan suele provocar el efecto contrario al deseado. En vez de acercar, aleja; en vez de generar afinidad, crea incomodidad. Es comprensible que quieras ser valorado, escuchado y considerado. Vivimos en una época donde la interacción social se percibe casi como una moneda de valor. Cuantas más miradas atraigas, cuantos más me gusta obtengas, más exitoso parecerás. Pero el estoicismo invita a cuestionar esa lógica. ¿Realmente tu valor personal depende de cuánto te atiendan los demás? ¿No será más sensato cultivar tu carácter, tu paciencia, tu habilidad para relacionarte con respeto, sin pretender forzar nada? Piensa en las ocasiones en que has insistido demasiado en ser escuchado. Tal vez en una reunión de trabajo interrumpiste varias veces para que tus colegas prestaran atención a tus ideas, notando que sus rostros se tensaban. O quizá enviaste demasiados mensajes a alguien con quien querías entablar amistad, sin recibir respuesta, sintiendo frustración y decepción. Estas experiencias suelen dejar un sabor amargo, y no solo a ti. La persona que recibe esa insistencia puede sentirse presionada, agobiada o incluso molesta. ¿No es irónico que, en el afán de conectar, se generen barreras? El estoicismo sugiere adoptar una mirada más serena. Si no hay reciprocidad, no tomes la falta de respuesta como un ataque personal. La mayoría de las veces, la indiferencia ajena no es un juicio sobre tu valor, sino simplemente la expresión de que en ese momento, esa persona no está en sintonía contigo. Puede estar ocupada, preocupada, interesada en otro asunto o sencillamente no tener afinidad con lo que propones. ¿De qué sirve entonces presionar? ¿Acaso lograrás que te atiendan con gusto solo por insistir? De la misma manera que un jardinero no grita a las plantas para que crezcan más rápido, tú no puedes forzar el interés humano. Las relaciones son como semillas que requieren condiciones adecuadas para germinar: un clima propicio, tiempo, cuidados sutiles, paciencia. Forzar no crea amistad, al igual que tirar de las hojas no hace crecer las flores. Este paralelismo, tan sencillo, puede recordarnos que la conexión humana no se forja con empujones, sino con respeto, comprensión y una dosis de humildad. Aceptar que no puedes controlar la respuesta ajena no equivale a aislarte. No significa renunciar a conocer gente, dejar de opinar o participar. Más bien, se trata de hacerlo sin la carga emocional de la exigencia. Presenta tu punto de vista una vez. Si no genera eco, no insistas sin medida. Haz una pregunta amable. Si la conversación no fluye, retírate con elegancia. Recuerda que la atención no es un derecho adquirido, ni algo que puedas exigir. Las personas tienen la libertad de no responder, y tú la libertad de no depender de su reacción para sentirte valioso. Esta actitud, basada en el pensamiento estoico, reduce el sufrimiento. Al no condicionar tu bienestar a la respuesta del otro, te liberas de una tensión innecesaria. Evitas esos diálogos internos llenos de reproches. ¿Por qué no me hacen caso? ¿Qué hago mal? ¿Acaso no valgo nada? La falta de respuesta deja de ser una humillación y se convierte en un simple hecho neutral. Así, en lugar de obsesionarte con la atención que no recibes, dedicas tu energía a lo que sí puedes controlar: tu crecimiento personal, tu equilibrio emocional, tu capacidad de expresarte con claridad y empatía sin esperar aplausos instantáneos. El estoicismo también enseña a observar nuestras emociones.
Si notas que te sientes alterado cuando alguien no te presta atención, pregúntate por qué. ¿Temes no ser reconocido? ¿Crees que tu valía depende de la aprobación externa? Reconocer estas inquietudes internas te permite trabajar en ellas. Un estoico desarrollaría la habilidad de decirse a sí mismo: no controlo el interés ajeno, pero controlo mi reacción a su indiferencia. Esta frase, sencilla en apariencia, encierra una gran liberación. Cuando comprendes que tu paz interior no puede depender de las acciones de otros, aprendes a ser más resiliente ante las fluctuaciones sociales. Imagina una situación en el ámbito profesional. Presentas una idea en una reunión y recibes pocas reacciones. Podrías insistir, alzar la voz, intentar monopolizar la conversación para que te escuchen. Pero probablemente solo generarías rechazo. En cambio, si aceptas que esta vez no captaste su interés, conservas la serenidad. Tal vez en otro momento, con una mejor preparación, un enfoque distinto o simplemente con un nuevo público más receptivo, tu idea florecerá. Entretanto, no habrás perdido la compostura ni el respeto de tus colegas al no imponer tu punto de vista. En el ámbito personal, considera el caso de alguien que quiere integrarse a un grupo de amigos ya consolidado. Si se acerca con demasiada insistencia, haciendo todo lo posible por ser incluido, puede lograr el efecto opuesto: transmitir ansiedad, falta de naturalidad e incluso generar sospechas. Si en vez de eso se muestra amable, dispuesto a escuchar antes que hablar, dejando espacio y tiempo, puede ser que el grupo, gradualmente, muestre curiosidad por conocerlo. La confianza crece con el tiempo, no con la presión. La idea central no es aislarte del mundo social, sino aprender a moverte en él con armonía. La serenidad estoica te ayuda a navegar por situaciones cotidianas evitando convertir cada silencio en un desprecio, cada falta de respuesta en una ofensa. Al no imponer tu presencia, tus interacciones se vuelven más auténticas. Las personas que se acercan a ti lo hacen por afinidad, no por obligación o cansancio ante tu insistencia. Por ende, la calidad de tus conexiones mejora, sustituyendo la tensión por un interés genuino. Practicar el no imponerte a los demás no significa resignación. No es que dejes de mostrar tus cualidades, tus ideas o tu humor. Se trata de presentarte sin demandar al otro que responda como tú esperas. Puedes expresar quién eres de modo natural, sin exigir atención a cambio. Esto, curiosamente, hace que tu presencia se perciba más atractiva. Una persona que no necesita ser el centro, que no mendiga aprobación, que está a gusto consigo misma, suele inspirar respeto e interés verdadero. Considera la importancia de la empatía en este proceso. Al no imponerte, reconoces la libertad del otro de no interactuar. Esto genera un ambiente de comodidad. Por ejemplo, en una conversación grupal, si notas que no hay respuesta a tu comentario, en vez de insistir, puedes volver a escuchar y observar. Con el tiempo, tal vez alguien retome tu idea o te pregunte. O quizá nunca suceda, y en ese caso no pasa nada. No has perdido nada intentando una aproximación cortés, y al no presionar, tampoco generaste malestar. El entrenamiento estoico consiste en recordarte a ti mismo que el valor no proviene de cuánta gente gira la cabeza cuando hablas, sino de la coherencia con tu propio carácter. Alguien puede ser muy sabio, divertido o interesante, pero si fuerza demasiado la atención, la gente lo percibe como algo incómodo. En cambio, quien habla cuando es adecuado, quien respeta los turnos y las señales no verbales, muestra una madurez que llama la atención de forma más serena y duradera. Reflexiona sobre las redes sociales, otro escenario contemporáneo donde este principio aplica. En ocasiones, la ansiedad por ser visto, comentado, aplaudido, nos lleva a publicar sin parar, a etiquetar a gente que no muestra interés, a bombardear con mensajes privados a quien no contesta. ¿Realmente eso genera conexión? Por lo general, produce el efecto contrario: bloqueo, evasión, indiferencia permanente. En cambio, si aprendes a compartir tus ideas o creaciones sin imponerlas, dejas espacio para que aquellos genuinamente interesados se acerquen por voluntad propia. Esto puede resultar más gratificante y menos estresante. El estoicismo sugiere que tu paz interior no dependa de algo tan inestable como la respuesta ajena. La atención de las personas fluctúa, hoy alguien puede estar receptivo, mañana ausente.
No eres tú quien dicta sus prioridades. Pretender controlarlo solo llevará a decepciones y frustraciones. Aceptar que no tienes poder sobre eso es el primer paso para la libertad emocional. Esta libertad no es indiferencia, es liberarte del yugo de la expectación constante. Al aplicar este principio, con el tiempo notarás una reducción en el estrés social. No te angustiará tanto el qué dirán o qué pensarán si no te responden. Aprenderás a expresar tu opinión o presentarte a otras personas sin esa carga de necesito que reaccionen de tal manera. Y, al estar más relajado, es más probable que tus interacciones sean más fluidas y agradables. Además, el no imponerte también te permite filtrar mejor las relaciones. Si para que alguien te preste atención tienes que presionar, insistir, suplicar, ¿qué calidad tiene esa conexión? Por el contrario, si dejas que las cosas se den con naturalidad, la gente que se acerca lo hará por interés genuino. Eso fortalecerá la autenticidad de tus vínculos. No se trata de cantidad, sino de calidad. Una amistad sincera vale más que 20 personas que solo te escuchan por compromiso o porque no pudieron zafarse de tu insistencia. En el contexto laboral, no imponerte puede reflejar profesionalismo y seguridad. En lugar de forzar reuniones, interrumpir a compañeros o clientes para ser escuchado, muestras tus aportes con calma y confianza. Si la idea no engancha esta vez, podrás mejorarla o presentarla de otra forma más adelante. Tu reputación se beneficia cuando la gente percibe que no buscas atención desmedida, sino que tu motivación es genuina. Con el tiempo, esto puede abrir puertas, pues los demás saben que contigo no hay drama si un día no pueden responder a tus aportes. La práctica diaria del no imponerte es un ejercicio constante. Puede que al principio cueste, sobre todo si tienes el hábito de esforzarte demasiado por ser notado. Pero al ir integrando la idea estoica de que tu bienestar no debe depender de factores externos, cada interacción se convierte en una oportunidad de practicar la moderación y la paciencia. Así como un atleta entrena sus músculos, tú entrenas tu ecuanimidad. Cuando algo no sale como esperas en el plano social, en vez de alterarte, respiras, recuerdas los principios estoicos y prosigues sin resentimiento. Este modo de proceder no anula tu personalidad ni tus ganas de interactuar. Puedes seguir siendo extrovertido, mostrar interés en los demás y en lo que hacen. La diferencia está en la ausencia de exigencia. Tu presentación es una invitación, no una orden. El otro es libre de tomarla o dejarla. Al acostumbrarte a esta dinámica, notarás que la carga emocional desaparece. Ya no sufrirás si no logras la atención deseada. Sabrás que, al fin y al cabo, no todo encuentro se convierte en una conexión significativa, y eso es natural. La filosofía estoica no solo ayuda en este aspecto social, sino que al aplicarla en otras áreas de la vida, descubre su coherencia. No imponerte a los demás es un reflejo de no imponer tu voluntad al universo. Si comprendes que no puedes controlar la lluvia, no te frustras si llueve el día que planeabas un picnic. Del mismo modo, si asimilas que no controlas la disposición ajena, no te frustras si no obtienes la reacción buscada. Esto no implica pasividad, sino lucidez. Actúas con la mejor intención, pero sin creer que eso garantiza un resultado en el otro. La clave está en reconocer que tu identidad no se define por la aprobación ajena. Por supuesto, es agradable sentir el reconocimiento, tener una audiencia interesada, un círculo de amigos que te escucha. Pero que esa aceptación no sea el pilar de tu autoestima. Si no logras llamar la atención hoy, sigues siendo la misma persona valiosa. Si alguien ignora tus comentarios, sigues teniendo tus talentos, tu dignidad, tu camino. Este desprendimiento es uno de los regalos más valiosos del estoicismo, te libera de las dependencias emocionales. A medida que reflexionas sobre estos principios, considera también la importancia del silencio. A menudo tememos el silencio en una conversación, como si fuera un vacío que debemos llenar con palabras. Pero el silencio puede ser un aliado. Si no impones tu voz constantemente, dejas espacio para que otros hablen cuando realmente quieran hacerlo. Aprendes a escuchar, a entender las dinámicas, a percibir el momento oportuno. Esta sintonía fina con el entorno humano te convierte en un mejor conversador, más atento y menos cargante. Al no imponer tu presencia, también te vuelves más consciente del valor del tiempo ajeno.
Cada persona tiene su ritmo, sus prioridades, sus límites. Respetarlos es una muestra de madurez. En vez de arremeter con tus temas, preguntas y exigencias, esperas las señales que indican disposición. Y si no aparecen, no hay rencor. Entiendes que la falta de interés no es un atentado contra tu persona, sino un dato de la realidad, tan neutro como el color del cielo o la temperatura del ambiente. Este respeto no se confunde con apatía. Puedes mostrar amabilidad sincera, ofrecer ayuda, sonreír y saludar cordialmente. Lo que no harás es perseguir la atención sin tregua. Esto marca la diferencia entre un interés genuino y una necesidad desesperada. Las personas perciben esa diferencia, y a la larga, las conexiones que se forman bajo estos principios suelen ser más estables y enriquecedoras. Piensa también en cómo esto reduce conflictos. Cuando alguien se siente presionado, puede reaccionar con irritación o evasión. Al no imponer, minimizas las posibilidades de choques. Esto no garantiza que todos te apreciarán, pero al menos no habrá tensiones producidas por insistencias innecesarias. Tu balance interno se mantiene estable, y eso contribuye a que, con el tiempo, la gente valore tu calma y se sienta más a gusto en tu presencia. Este enfoque no es una técnica manipuladora para ganar amigos, sino una forma más sana de relacionarte. La paradoja es que, al soltar la urgencia por ser atendido, a menudo terminas siendo escuchado con más interés cuando hablas. La falta de ansiedad por impresionar crea un ambiente donde tus palabras se reciben sin resistencia. Eres libre de ser tú sin añadir la presión de gustar a toda costa. Conforme profundizas en esta mentalidad, notarás que la vida social se vuelve más ligera. Ya no cargarás con la angustia de qué pensarás si no me responde, ¿cómo hago para llamar su atención ahora? Al ser capaz de reconocer que no puedes forzar nada más allá de tu propia conducta, alcanzas una independencia emocional que te hace más fuerte, más adaptable y, en definitiva, más sabio. Puedes practicar esto en pequeñas situaciones cotidianas. Por ejemplo, si comentas algo en una charla y nadie responde, en vez de repetirlo o alzar la voz, permite que la conversación siga su curso. Si el tema interesa a alguien, ya lo retomará. Si no, no has perdido nada. Tú sigues ahí, tranquilo, sin sentirte amenazado por el desinterés. De esta forma, cada momento social se convierte en entrenamiento para tu ecuanimidad. Al entender estas ideas y ponerlas en práctica, verás que se entrelazan con otros aspectos de la filosofía estoica: la aceptación de lo que no controlas, la importancia del autodominio, la valoración de la virtud interna sobre el reconocimiento externo. No imponer tu presencia es tan solo una expresión más de vivir acorde a la naturaleza de las cosas, sin intentar forzar lo que no se presta a ser forzado. Este cambio de perspectiva puede llevar tiempo, sobre todo si has crecido pensando que la validación externa es esencial. Pero la perseverancia en el camino estoico rinde frutos. Cada vez que decidas no insistir, no forzar una sonrisa ajena, no perseguir una respuesta inmediata, estarás fortaleciéndote. Poco a poco, la tensión desaparece y deja paso a una mayor armonía contigo mismo y con los demás. De esta forma, la no imposición se convierte en una herramienta para tu paz. No necesitas que todos te acepten o te aplaudan, y al no necesitarlo, eres más libre para ser tú mismo. Curiosamente, así es como se genera un entorno más sincero. Las personas que se acercan a ti lo hacen sin coacción, motivadas por verdadera afinidad. Esto crea vínculos más sólidos, construidos sobre un terreno honesto, no sobre la arena movediza de la presión constante. Al comprender la filosofía estoica en este aspecto, te vuelves más consciente de tus reacciones. Dejas de culpar al mundo por no prestarte atención, y asumes que tu equilibrio depende de ti. Cuando esto sucede, ya no sientes la necesidad de imponerte para ser notado. Aceptas que la vida social tiene su propio flujo, y que nadar contracorriente solo genera cansancio. Mejor dejar que la corriente fluya, participar sin exigencia, y ser parte del panorama con naturalidad. A medida que profundizas en esta forma de entender la interacción social, empiezas a notar que no imponerte a los demás no solo evita tensiones innecesarias, sino que también te permite desarrollar una confianza interna más sólida. Ya no estás en una montaña rusa emocional dependiendo de las reacciones ajenas, que si alguien no responde a tu saludo, que si no valoran un comentario tuyo,
que si tu idea no despierta interés inmediato. En lugar de eso, aprendes a sostener tu propia estima, reconociendo que tu valor no se mide por la cantidad de atención que recibes, sino por la coherencia y la virtud con la que actúas. Este entendimiento está enraizado en la práctica estoica, donde la serenidad se logra al centrarte en lo que sí puedes controlar: tus intenciones, tu manera de expresarte, la calidad de tus acciones. Alguien puede ignorarte, pero no puede arrebatarte tu integridad ni tu dignidad si tú no lo permites. Por eso, al no imponer tu presencia, estás afirmando implícitamente tu independencia emocional. No necesitas suplicar miradas o palabras para sentir que existes. Tu propia conciencia de quién eres y qué aportas es suficiente. Este cambio de perspectiva también favorece la claridad mental. Cuando te liberas de la obsesión por provocar una respuesta favorable, te queda más espacio mental para observar la situación con objetividad. ¿Realmente vale la pena insistir en un grupo que no comparte tus intereses? ¿Es tan importante llamar la atención de alguien que no parece apreciarte? Tal vez, con esta nueva calma, dedicas tu tiempo a personas y contextos donde la conexión surge con naturalidad, sin esfuerzo forzado. Esto aumenta la calidad de tus relaciones y disminuye tu frustración. El no imponerte se convierte así en una disciplina que trasciende el ámbito social. Aprender a soltar la necesidad de control sobre las reacciones ajenas puede servirte también en la vida laboral, familiar y hasta en tu relación contigo mismo. Por ejemplo, si en el trabajo presentas una idea y no obtiene el impacto que esperabas, en lugar de forzar la aprobación, puedes mejorar tu propuesta, buscar otro enfoque o simplemente aceptar que no era el momento adecuado. Esta flexibilidad, inspirada en el estoicismo, te convierte en una persona más resiliente, capaz de adaptarte sin hundirte en la queja o la rabia. Un rasgo interesante que notarás al adoptar este enfoque es que, al no exigir atención, tu presencia se vuelve más valiosa. Las personas suelen apreciar a quien no las presiona, a quien no intenta manipularlas para recibir halagos o tiempo. Esto no significa que mágicamente todos querrán escucharte, pero sí que, cuando alguien muestre interés, será genuino. El respeto que das, dejando que el otro elija si quiere prestar atención, se transforma en un ambiente más propicio para el entendimiento mutuo. Además, esta actitud te ayuda a escapar de la trampa de la comparación constante. Si estás pendiente de que otros reciban más atención, de si su voz resuena más fuerte o si sus comentarios generan más reacción, te sumergirás en una dinámica agotadora. La filosofía estoica te invita a centrarte en tu propio camino, a medir tu éxito por tu progreso interno, no por la cantidad de miradas captadas en un momento dado. Cuanto menos dependas de las reacciones ajenas, menos vulnerable eres a la envidia, la competencia estéril o la sensación de no estar a la altura. Piensa en los espacios virtuales, como las redes sociales, donde tanta gente compite por atención, por likes, por comentarios. Si bien no hay nada malo en querer compartir lo que haces o piensas, puede convertirse en un juego peligroso cuando tu estado de ánimo fluctúa según la cantidad de respuestas obtenidas. La perspectiva estoica sería: publica, comparte, opina, pero no esperes que el mundo entero se detenga a celebrar cada gesto. Hazlo porque crees en ello, porque disfrutas expresarte o mostrar tu trabajo, sin condicionar tu serenidad a la reacción ajena. Si llega reconocimiento, bien; si no, tu valor no disminuye. Con el tiempo, este entrenamiento en no imponerte y no depender del resultado externo te dota de una madurez social evidente. Dejas de ser esa persona ansiosa que irrumpe en las conversaciones intentando sobresalir, y te conviertes en alguien que sabe esperar el momento oportuno, que entiende el ritmo natural del diálogo. Aprendes a escuchar más y a hablar menos, o al menos a hablar con mejor criterio. Esta escucha atenta te da más información sobre los demás, sus intereses y sus necesidades. Así, cuando intervienes, lo haces con mayor acierto. El estoicismo, recordemos, parte de la premisa de que sufrimos por nuestras interpretaciones de los hechos, no por los hechos en sí. Si interpretas la falta de respuesta como un desaire que atenta contra tu valor, sufrirás. Si la interpretas como un simple dato, ahora mismo no hay interés, sin agregar un drama personal, liberarás tu mente de un peso inútil. Esta habilidad de no tomar las cosas por el lado personal es un alivio enorme. Deja espacio para la comprensión. Cada persona tiene su mundo interno, sus problemas y prioridades.
No todo gira en torno a ti. Al avanzar en esta reflexión, puedes preguntarte cómo aplicarás concretamente estos principios la próxima vez que te encuentres en un entorno social. Tal vez en una reunión con compañeros de trabajo, en un evento donde no conoces a muchos invitados o incluso en una videoconferencia virtual. Puedes proponerte, por ejemplo, hacer un comentario y luego esperar. Si la conversación fluye hacia tu idea, bien, si no, seguir observando sin sentirte herido. Este tipo de prácticas diarias, por pequeñas que sean, refuerzan la mentalidad estoica. Otro aspecto a considerar es que no imponer tu presencia no equivale a ser pasivo. No se trata de desaparecer o rehuir la interacción, sino de participar sin la tensión de tengo que llamar la atención sí o sí. Puedes iniciar un tema, pero si no prende, dejarlo ir. Puedes presentarte a alguien nuevo, y si no percibes apertura, no insistir. Este equilibrio entre iniciativa y desapego es clave. Te conviertes en alguien que actúa con propósito, pero sin apego al resultado inmediato. Este enfoque también tiene una dimensión ética. Respetar el espacio y las decisiones de los demás es un acto de consideración. Así como a ti no te gusta sentirte obligado a escuchar a quien insiste demasiado, a los demás tampoco les agrada que los presionen. Comprender esto y actuar en consecuencia no solo te beneficia a ti, sino que mejora la atmósfera social, reduciendo el malestar y la incomodidad. Es una forma de extender el respeto por la autonomía del otro, que es tan importante para la armonía en las relaciones humanas. Conforme integras estas ideas, quizás descubras que eres más eficiente en tu comunicación. Al no tener la mente ocupada en cómo obligar a otros a escucharte, puedes concentrarte en la calidad de lo que dices, en elegir mejor las palabras, en expresarte de forma más clara y auténtica. Esto crea un círculo virtuoso. Una comunicación más serena y acertada tiende a generar, sin imposiciones, un interés más genuino. También es posible que al liberarte de la urgencia por impresionar, aprendas a disfrutar más del presente. En vez de estar pendiente de si te atienden, puedes degustar el momento, escuchar la conversación ajena sin ansiedad, comprender las dinámicas, notar detalles que antes pasaban desapercibidos por estar enfocado en ti mismo. Este disfrute te relaja, y esa relajación, paradójicamente, puede hacerte más atractivo a nivel social. La gente percibe a quien está cómodo en su propia piel, que no necesita empujar para ser visto. Si te fijas, la lógica estoica en este tema se basa en la aceptación. Aceptas que no controlas la reacción del otro, aceptas que tus esfuerzos por forzar interés no garantizan nada, y aceptas que tu propia valía no depende de cuánto se fijan en ti. Esta aceptación no es resignación, sino entendimiento profundo de la naturaleza humana. Es una llave para liberarte de tensiones y frustraciones que, en el fondo, no conducen a nada positivo. Algunos pueden pensar que no imponer tu presencia implica correr el riesgo de pasar desapercibido, de no ser tomado en cuenta. Pero ¿es realmente un riesgo o más bien una falsa preocupación? Si realmente tienes algo valioso que aportar, tarde o temprano encontrarás a quienes lo aprecien. Si no es así, tal vez ese no era el entorno adecuado, o simplemente no era el momento. La vida es amplia, y el reconocimiento no siempre llega de inmediato ni de quien esperas. Aceptar esta realidad es madurar. Dejas atrás la necesidad de ser el centro. Entiendes que no todo encuentro humano se traduce en una interacción exitosa. Al asumirlo, vuelves tu experiencia social más genuina, sin la presión artificial de debo gustar a todos. Entonces, en vez de sentirte en una competencia permanente, te relajas y floreces a tu propio ritmo. Imagínate dentro de unos meses, habiendo practicado estos principios. Observas una situación donde antes te habrías sentido ansioso por entrar y llamar la atención. Ahora, en cambio, notas el ambiente, esperas el momento oportuno o incluso decides que no es necesario intervenir. Sientes una calma interna que antes no conocías. Si alguien te pregunta algo, respondes con serenidad. Si no, mantienes tu equilibrio intacto. Y al final del día, te vas con la sensación de que tu paz no dependió de forzar nada. Este aprendizaje es un proceso continuo, no algo que se logra de la noche a la mañana. Habrá momentos en que sentirás la tentación de insistir, de intentar controlar la reacción ajena. Pero si recuerdas las enseñanzas estoicas,
sabrás que no te conviene. Poco a poco, esa conciencia se volverá más natural, y el no imponerte dejará de ser un esfuerzo para convertirse en una segunda naturaleza, en un hábito saludable que protege tu bienestar y mejora la calidad de tus relaciones. La transformación que esto conlleva en tu vida social es notable. Menos estrés, menos desilusiones, menos resentimiento acumulado. En lugar de eso, más autenticidad, más paciencia y más libertad. Y esta libertad es clave. Al no depender de que los demás validen tus palabras o tu presencia, obtienes un margen de maniobra emocional muy valioso. Eres tú quien decide cómo sentirte ante la indiferencia o el desinterés, y eliges no sentirte mal. Esa es la esencia de la libertad interior que el estoicismo propone, no ceder el control de tu paz a las circunstancias externas. Al fin y al cabo, el objetivo no es aislarte, sino aprender a moverte con gracia y equilibrio en el escenario social. Evitar las imposiciones es aprender a danzar con la situación, reconociendo el momento de hablar, el momento de callar, el momento de retirarte. En esa danza fluida, tu presencia se integra con naturalidad, y aunque a veces no destaque, no importa, porque tu valor no depende de ser protagonista constantemente. Has aprendido a apreciar tu propio lugar, sin ansias, sin pretensiones desmedidas. Esta es la esencia de no imponerte a la gente desde la óptica estoica, liberar tu mente de la tiranía de la expectativa, del ansia por forzar resultados, y encontrar en esa libertad un goce silencioso, una armonía interior que no se quiebra ante las respuestas o silencios ajenos. Es un camino hacia relaciones más sanas, comunicación más efectiva y una vida social más ligera, donde tu estima no se juega en cada interacción, sino que florece por sí misma, como una flor que no necesita que la jalen para crecer. Sin necesidad de forzar nada, empiezas a notar que esta perspectiva estoica encaja también en otros aspectos de la vida más allá de las interacciones sociales cotidianas. Por ejemplo, cuando se trata de proyectos personales, metas profesionales o incluso relaciones más cercanas, la idea de no imponerte, de no forzar las circunstancias, puede llevarte a una forma de actuar más sabia. No significa dejar de intentar ni de esforzarte, sino entender que la insistencia desesperada raras veces produce los resultados que buscas. Las cosas maduran a su ritmo, y tú puedes acompañar ese proceso sin pretender controlarlo todo. Considera la búsqueda de oportunidades laborales. En lugar de enviar decenas de mensajes de seguimiento a un reclutador que no responde, puedes seguir desarrollando tus habilidades, mejorando tu portafolio, cultivando contactos de manera natural. Si, en su momento, las condiciones se dan, la puerta se abrirá. Si no, habrás invertido tu energía en mejorar, no en mendigar atención. Lo mismo ocurre con la conquista amorosa. Perseguir a alguien sin tregua solo aumenta la tensión y la incomodidad. Mostrar tu interés sin presionar deja espacio a que el otro se acerque con genuino deseo, no por cansancio o obligación. El estoicismo nos recuerda que lo que realmente nos pertenece es nuestro propio juicio, nuestra actitud ante lo que sucede. Intentar gobernar las reacciones ajenas es como intentar atrapar el viento con las manos. Al aceptar esta realidad, te liberas del rol de controlador y te asumes como alguien que vive en un mundo complejo, donde las voluntades de las personas son libres. No imponerte entonces se convierte en un acto de respeto hacia la libertad del otro, pero también hacia ti mismo, ya que te aleja de luchas mentales inútiles. Cuando aprendes a interactuar sin forzar, comienzas a disfrutar más las diferencias. Si alguien no está interesado en lo que tienes que decir, no lo tomas como un agravio. Entiendes que cada uno tiene sus preferencias, y eso enriquece el paisaje humano. Así como no exiges que todos compartan tus gustos musicales o literarios, tampoco necesitas que todos se entusiasmen con tus comentarios. Esa humildad para aceptar la diversidad de intereses y ritmos es un signo de madurez. En lugar de convertir la indiferencia en un conflicto interno, la transformas en un dato más de la realidad, uno que no resta valor a tu existencia. Esta forma de actuar te capacita para manejar mejor la incertidumbre. En la vida, a menudo no sabes si tu idea será bien recibida, si esa persona querrá hablar contigo o si una propuesta que presentas tendrá eco. Antes, podrías haber intentado forzar el desenlace, insistiendo una y otra vez. Ahora, con la mentalidad estoica, presentas tu contribución y esperas sin ansiedad. Si la respuesta es favorable, excelente. Si no lo es, no pierdes la paz.
Reconoces que has hecho tu parte de la mejor manera posible y que el resto no está en tus manos. También es importante notar cómo este enfoque reduce el rencor. Cuando presionamos a alguien y no obtenemos lo que queremos, es fácil caer en el resentimiento. Después de todo lo que hice, ni siquiera me escuchan, no valoran mi esfuerzo. Estas quejas nacen de la falsa creencia de que al insistir merecemos una respuesta positiva. Pero la verdad es que nadie está obligado a corresponder a nuestros deseos. Al asumir esto, la molestia desaparece. No sentirás rencor hacia quien no te prestó atención, porque no esperaba sumisión a tu voluntad, sino una respuesta libre. Y la libertad del otro implica el derecho a no responder como tú anhelas. Al no llenarte de rencor, tus relaciones se vuelven más limpias, menos cargadas de resentimientos y expectativas no cumplidas. Te resulta más fácil perdonar desaires, porque entiendes que no hubo una deuda que el otro estuviera obligado a saldar. Esto, a su vez, te da una sensación de ligereza emocional. Menos equipaje inútil de quejas y reproches. El resultado es una vida social más armónica, donde cada uno aporta desde su propio lugar, sin que nadie tenga que forzar la interacción. Otro punto que vale la pena resaltar es que no imponer tu presencia no equivale a no expresar lo que piensas o sientes. Puedes seguir compartiendo tus perspectivas, lo que has aprendido, tus experiencias. La diferencia está en no exigir que el otro las adopte o las valore. Hablas con sinceridad, propones ideas, pero dejas que cada quien decida qué hacer con ellas. Esta disposición crea un ambiente más propicio para el diálogo, ya que la gente no se siente forzada a coincidir contigo. De este modo, si se genera un interés mutuo, será real, no producto de una presión unilateral. Al adoptar este modus vivendi inspirado en el estoicismo, te vuelves más sensible a las señales no verbales de la interacción. Antes, en la ansiedad por imponerte, ignorabas si la otra persona mostraba hastío, desinterés o incomodidad. Ahora, al estar más tranquilo, percibes mejor cuando es momento de cambiar de tema, de ceder la palabra o simplemente de guardar silencio. Esta mayor capacidad de lectura del entorno social mejora tu habilidad comunicativa. Respetas el ritmo del otro, comprendes sus pausas, notas sus gestos. La comunicación deja de ser un monólogo forzado y se transforma en un intercambio más equilibrado. En la medida en que te vuelves experto en no imponer tu presencia, descubres que puedes relacionarte mejor incluso con personas muy distintas a ti. Como no te obligas a convencerlas a toda costa ni a ganar su atención, les permites ser como son. Esto crea un clima de aceptación donde las diferencias no conducen al choque, sino a la comprensión. Puedes disentir sin pelear, ya que no buscas vencerlos ni acorralarlos, solo exponer tu punto y dejar que ellos asimilen, o no, lo que dices. La esencia de esta filosofía de interacción es la humildad. La soberbia es la que impulsa a creer que todos deben escucharte, que tus palabras son indispensables, que tu presencia debe ser el centro. La humildad, en cambio, te susurra que no tienes el control de las voluntades ajenas, que eres un participante más en el tapiz social. Este reconocimiento te libera de la tensión que implica intentar dominar el ambiente. En vez de eso, fluyes con él. No eres una fuerza que arrasa, eres un elemento más que busca armonía. Otro efecto interesante es que, al practicar este principio, te das cuenta de cuánta energía mental invertías antes en intentar gustar, impresionar o hacerte notar. Al dejar de hacerlo, esa energía se libera para otras actividades, más productivas o enriquecedoras. Puedes usarla para aprender algo nuevo, para cuidar tu salud, para disfrutar de un pasatiempo. Notarás que tu atención ya no está atrapada en la cadena infinita de me estarán haciendo caso, lo que te permite concentrarte en tus objetivos y en tu bienestar de forma más plena. Siendo más consciente de tus actos, descubrirás que no imponer tu presencia favorece la autoconfianza auténtica. La autoconfianza que no depende de la aprobación inmediata, sino que se construye sobre la base de saber quién eres, qué valor tienes y cuáles son tus capacidades. Esta confianza no se quiebra con un simple silencio ajeno, ni con un gesto de desinterés, porque ya no haces depender tu identidad de la atención que obtengas en el momento. Como resultado, tu estabilidad emocional aumenta. Con esta estabilidad emocional, también se fortalece tu resiliencia. Ya no te derrumbas si un plan no funciona, si una idea no cala hondo,
o si una persona que te agradaba no muestra interés recíproco. Asumes que el mundo no siempre encajará con tus deseos, y eso deja de ser un problema insoportable. En su lugar, se convierte en parte del juego de la vida. Aceptas que no todo contacto humano conduce a una amistad, que no toda opinión es abrazada por los demás, y que eso es normal y no una tragedia personal. En este contexto, la comunicación se vuelve más transparente. Cuando no estás desesperado por obtener atención, puedes decir lo que piensas con mayor honestidad. No necesitas adornar tus palabras de forma exagerada ni fingir ser quien no eres solo para gustar. La autenticidad surge como consecuencia natural. Esto no significa que deba ser brusco o insensible, sino que no necesitas manipular la interacción. Al no forzar, eres libre de ser tú mismo, y esa autenticidad, a la larga, es más atractiva que cualquier pose forzada. También aprendes a valorar más la calidad sobre la cantidad. Tener menos interacciones, pero más significativas, vale más que intentar abarcar a todo el mundo y quedarte con relaciones superficiales basadas en una atención ganada por insistencia. La calidad surge cuando ambas partes participan voluntariamente, sin coacción. Si no impones tu presencia, solo se quedará cerca tuyo la gente que realmente lo desea, lo que depura tus círculos sociales y los hace más sólidos. Esta visión estoica de la interacción humana te lleva a una comprensión más profunda de lo que significa convivir en sociedad. No es un combate por la atención, sino una danza donde cada uno aporta sus movimientos. Si alguien no se une a tu danza, no tienes por qué culparlo ni culparte. Simplemente significa que no hay sintonía en ese momento. Y como en toda danza, hay otros ritmos y otros compañeros con quienes sí podrás compartir una pieza armoniosa. Imagínate en un futuro no muy lejano, aplicando consistentemente esta filosofía. Notarás que tu ansiedad social disminuye. Antes te preocupabas por cómo ser percibido, por asegurarte de no pasar desapercibido. Ahora, te presentas con naturalidad, dices lo que consideras valioso, y dejas que la reacción fluya. Si alguien se interesa, bien. Si no, sigues adelante sin perder el equilibrio. Este cambio interior se refleja en tu lenguaje corporal. Ya no muestras tensión en los hombros ni rigidez en la mirada. Proyectas una calma que invita a otros a acercarse, no por obligación, sino por curiosidad o afinidad sincera. El no imponer también te hace más agradecido. Cuando alguien muestra interés sin que tú lo exijas, lo valoras más. Aprecias esas interacciones espontáneas, las percibes como un regalo, no como algo debido. Este agradecimiento añade un matiz de alegría a tus vínculos, porque al no haber presión, lo que se da es más auténtico. En cierto modo, se recupera la espontaneidad perdida en una época marcada por la urgencia de ser vistos y aplaudidos. Además, practicar este principio amplía tu tolerancia. Entiendes que cada persona tiene su propio mundo interno, sus limitaciones, sus momentos de cansancio o dispersión. No todo es una cuestión personal. Muchas veces, la ausencia de respuesta no tiene que ver contigo, sino con las circunstancias del otro. Esta comprensión te evita malentendidos y resentimientos. Aceptar la complejidad de la vida de los demás te vuelve más comprensivo, menos dado a emitir juicios apresurados. Con el tiempo, descubrirás que este cambio de paradigma no te hace menos sociable, sino más sabio en tus elecciones. Seleccionas mejor dónde invertir tu energía, con quien entablar conversaciones más profundas y cuando es momento de callar o retirarte. No estás obligado a contentar a todos, y a la vez tampoco esperas que todos te contenten a ti. Esta igualdad de condiciones elimina tensiones innecesarias y facilita que, cuando la conexión existe, surja sin trabas. Si analizas el trasfondo filosófico, verás que todo se basa en la aceptación de la realidad y el autocontrol. El estoicismo siempre ha tratado sobre vivir en armonía con la naturaleza de las cosas, sin pretender forzar lo incontrolable. No imponer tu presencia es simplemente una aplicación práctica de esa armonía en el ámbito social. Es reconocer que las relaciones humanas son complejas y que la gracia está en permitir que la afinidad aparezca sin coacciones. Llegado a este punto, puedes preguntarte qué otros aspectos de la convivencia diaria podrían mejorar si adoptaras esta actitud. Quizá las dinámicas familiares, donde a veces se tiende a imponer opiniones o expectativas. Quizá el trato con colegas,
donde querer brillar a toda costa genera roces. O en grupos de amigos, donde un individuo demasiado insistente puede agotar a los demás. En cada uno de estos contextos, el no imponerte ofrece un camino más sereno, que beneficia no solo a ti, sino a quienes te rodean. Esta filosofía también se alinea con la noción de reciprocidad genuina. Cuando no obligas, no hay deudas ficticias. La persona que interactúa contigo lo hace por gusto, no por deber. Esto crea una atmósfera donde dar y recibir no están condicionados por la presión, sino por la voluntad libre. Y esa libertad, a su vez, refuerza la autenticidad del vínculo. En un mundo donde la manipulación puede camuflarse en gestos amables, saber que no estás imponiendo nada garantiza que lo que recibes es sincero. En última instancia, no imponer tu presencia es un gesto de humildad y sabiduría ante la complejidad humana. Te sitúa en el rol de quien propone, no impone, de quien ofrece, no exige, de quien invita, no obliga. Esta disposición no solo te hace más liviano a nivel emocional, sino que también te convierte en alguien con quien es agradable estar. Sin tensiones, sin segundas intenciones, sin esa constante ansiedad por ser visto. Es así como, paso a paso, el no imponerte desde la óptica estoica transforma tu forma de relacionarte y de entender el valor de las interacciones. Cada vez que eliges no presionar, reafirmas tu determinación de vivir con mayor serenidad y respeto hacia las libertades ajenas. Cada vez que asumes que no necesitas la aprobación inmediata para sentirte valioso, fortaleces tus cimientos internos. Y así, sin anuncios dramáticos, sin grandes discursos, tu vida social se vuelve un reflejo más fiel de la paz interior que vas cultivando.